Hello, I'm Mark Fowler. I'm Vice President of Global Technical Services for U.S. Sweet Associates, based in Arlington, Virginia. Hola, soy Mark Fowler, vicepresidente de Servicios Técnicos Globales de US Sweet Associates con sede en Arlington, Virginia. Me complace darles la bienvenida a esta primera edición de la serie de webinarios del 2022. Este año estamos planeando un ciclo de 7 partes de abril a octubre para nuestros seminarios técnicos. El tema general va a ser las prácticas de molienda y su impacto en la calidad de la harina. Como introducción a cada uno de nuestros seminarios mensuales, tenemos previsto incluir breves informes sobre la cosecha, incluyendo información de nuestra encuesta anual sobre la calidad de los cultivos a medida que los datos estén disponibles. En nuestro seminario de 2022 centraremos en el impacto del acondicionamiento óptimo en la eficiencia de la molienda y la calidad de la harina. Vamos a comenzar la serie de este año con un repaso de los fundamentos de las prácticas de acondicionamiento. Y al final del seminario tendremos tiempo para preguntas en un debate en directo con el presentador. El acondicionamiento nos ayuda a mejorar la calidad de la harina. Es una afirmación con la que creo que todos podemos estar de acuerdo. También sabemos que el acondicionamiento óptimo nos ayuda a mejorar el rendimiento de la harina o la extracción de harina del trigo, lo que ayuda a mejorar la rentabilidad del molino. En otra presentación ampliaré sobre la frecuencia del que el acondicionamiento nos ayuda a maximizar el valor del uso del trigo de baja humedad. También abordaremos en otra presentación cómo el acondicionamiento óptimo ayuda en la uniformidad y el tamaño de las partículas durante el proceso de molienda y también nos ayuda a controlar el daño al almidón durante el proceso de molienda. Otro aspecto del proceso de molienda que está afectado por el acondicionamiento óptimo es la absorción del agua en la harina. Todos sabemos que la harina es higroscópica o absorbe naturalmente el agua del entorno humano. El acondicionamiento óptimo nos ayuda a optimizar la humedad de la harina, que será óptima para la estabilidad de la harina y también maximizar la cantidad de agua que nuestros clientes pueden añadir durante su proceso de producción. En este seminario vamos a limitar nuestra discusión a los fundamentos básicos del proceso de acondicionamiento. Todos sabemos que el primer paso del acondicionamiento es el proceso de limpieza. Es imprescindible que el trigo limpio entre en el sistema de acondicionamiento, concretamente que se elimine la suciedad de las capas externas del grano y también de los pliegues. Hablaremos de la importancia de medir la humedad del trigo, el índice de flujo, la densidad del trigo y la temperatura con una unidad automatizada para optimizar la humedad del trigo terminado que se relaciona con la humedad de la harina terminada. Hablaremos de cómo se controla el caudal de agua mediante el panel de agua, de los fundamentos de la mezcla de trigo con agua y también de los diferentes tiempos óptimos de reposo para las diferentes clases o tipos de trigo. Pero antes de avanzar en esta presentación, probablemente debo explicar la terminología. A veces uso acondicionamiento y reposo como el mismo tema, pero es importante entender que el acondicionamiento es el proceso de preparación del trigo para la molienda mediante la aplicación de agua, calor o vapor al trigo. Esto incluye todo el proceso de acondicionamiento. El reposo es simplemente la fase del acondicionamiento en la que el trigo se mantiene en reposo durante un largo periodo de tiempo. Esto permite que se completen los tratamientos de acondicionamiento. O tal vez permite que los tratamientos de acondicionamiento como el agua penetren completamente y se distribuyan uniformemente en el grano. Así que el reposo es solo una etapa, aunque una etapa muy importante, del proceso global de acondicionamiento. Para seguir, veamos los objetivos del acondicionamiento. En pocas palabras, el objetivo del acondicionamiento o reposo es endurecer el salvado y ablandar el endospermo. Endurecer el salvado significa en realidad que hacemos el salvado resistente a la quiebra durante el proceso de molienda. Eso significa que el salvado en reposo será flexible y capaz de pasar por los bancos de rodillos B1, B2 e inclusive B3 sin que se produzca un cizallamiento significativo o se rompa en partículas de grano fino. Esto nos permite maximizar
la eliminación de grandes partículas de endospermo y harina en el sistema de bancos de quiebra primario sin quiebra significativa del salvado. Veamos entonces los beneficios de un adecuado acondicionamiento con más detalle. Higher total flour extraction. Mayor extracción total de harina. Lo que queremos decir con esto es que al ablandar el endospermo y endurecer o hacer el salvado más flexible, ayuda a la extracción o la separación del salvado y del endospermo. Y esto nos ayuda a producir una mayor cantidad de harina de alta calidad, ya sea medida esa calidad en un menor contenido de cenizas o color más brillante. También hay que tener en cuenta el menor almidón residual en los productos de salvado. El trigo más blando se acondiciona mejor a un nivel de humedad más bajo durante un periodo de tiempo más corto comparado con las clases de trigo más altas y vítreas. El endospermo de trigo más blando produce una harina más pegajosa con un tamaño de partícula más fino y en realidad puede reducir la extracción de harina si queda en reposo en exceso o con una humedad demasiado alta. Esto también es importante para conocer la estabilidad del producto. Como hemos dicho, la harina es un producto higroscópico, absorbe la humedad de la atmósfera. La harina almacenada con humedad demasiado alta reducirá el tiempo de almacenamiento, mientras que la harina almacenada más seca y en un clima húmedo también absorberá agua de la atmósfera y también se reduce el tiempo del almacenamiento. Otro beneficio del acondicionamiento adecuado es el menor uso de energía para molienda a medida que ablandamos el grano de trigo, ya sea vítreo que precisa ser ablandado para utilizar la molienda o más blando que precisa ser ablandado y hace el salvado más flexible. En cualquier caso, se requiere un menor aporte de energía para la molienda y la separación del salvado y el endospermo. Veamos ahora los requisitos para un acondicionamiento óptimo. Lo primero y más importante es que el agua se absorba completamente y se distribuya uniformemente en el grano. Estas imágenes ayudan a ilustrar cómo la absorción inicial de agua en el grano se produce en la zona del germen del trigo. Las células tubulares o las capas internas del salvado ayudan a distribuir el agua rápidamente por todo el salvado. Y luego, finalmente, vemos que el endospermo se hidrata completamente durante el periodo de tiempo. El tiempo adecuado para permitir esta distribución uniforme del agua en el grano depende de varios factores, como la dureza y la humedad inicial del grano de trigo. También hay que tener en cuenta la cantidad de humedad adecuada para cada clase. Los trigos más blandos se acondicionan mejor a una humedad más baja, lo que permite una mayor separación del salvado del endospermo. Los endospermos más blandos tienden a producir una harina más pegajosa, tamaño de partícula más fino, y un exceso de agua o acondicionamiento excesivo reducirá la extracción de harina del grano de trigo. También hay que tener en cuenta la cantidad de humedad necesaria para cumplir las especificaciones del producto final. Algunos productos se fabrican mejor con una harina de menor humedad. Veamos entonces algunos de los factores que influyen en el tiempo de reposo, la cantidad de tiempo que necesita para hidratar completamente el trigo. En general, el trigo se clasifica por dureza o contenido de proteína. Ambos tienen un impacto en el tiempo que se necesita para acondicionar completamente el trigo. El trigo más duro, con un endospermo más vítreo, simplemente tarda más para que el agua penetre completamente y se equilibre en todo el endospermo. Lo mismo para el contenido de proteína. Un trigo más proteico tiende a requerir un reposo más largo para que el endospermo se hidrate completamente. La temperatura es otro aspecto que tiene un impacto significativo en el tiempo de reposo. Los trigos más fríos, las temperaturas ambientales más fríos e incluso el agua más fría requieren un tiempo más largo para que el agua penetre completamente y se equilibre en el grano. Lo mismo puede decirse del nivel de humedad. Un contenido de humedad inicial más bajo o un nivel de humedad objetivo más alto requieren más agua
que a su vez requiere más tiempo para que esa agua se hidrate completamente en todo el grano. Veamos entonces el monitoreo y el control del proceso de acondicionamiento y reposo. En primer lugar, entendemos la diferencia entre el sistema manual y automatizado. El sistema manual dependemos de un operador que toma muestras periódicas del trigo para ajustar manualmente la cantidad de agua que se añade al sistema. Este sistema nos permite tener una adición de agua consistente, pero un reposo inconsistente, porque tenemos fluctuaciones naturales de humedad y del caudal en el sistema. Una mejor manera de optimizar la humedad de trigo en B1 es utilizando un sistema automatizado, donde tenemos una calidad de control de humedad que monitorea continuamente el nivel de humedad y la tasa de flujo del trigo seco en el sistema. Usando microondas guiadas, junto con la densidad del trigo y la temperatura, calcula el contenido de humedad de acuerdo con el punto de ajuste. A partir de este punto de ajuste, el computador calcula la cantidad de agua necesaria para atemperar el trigo hasta un nivel preestablecido. La unidad de control de humedad comunica esta información al panel de agua, que recibe la entrada y regula continuamente el caudal de agua en la mezcladora de reposo. Esto nos lleva al siguiente paso del proceso de acondicionamiento, la mezcla de trigo con el agua. La dispersión uniforme de agua sobre cada grano de trigo es fundamental para una absorción uniforme del agua y una mezcla uniforme en B1. Esto se hace con la mezcladora de reposo, que puede ser de alta velocidad o de baja velocidad y puede tener diferentes estilos de paletas o cintas dentro de la mezcladora para mezclar el agua y el trigo. La clave es tener una cantidad uniforme de agua, una distribución uniforme de agua en la mezcladora para tener una mezcla consistente del trigo y la mezcla en el agua juntos. Para enfatizar el paso crítico de mezclar realmente el agua con el trigo, quiero mostrarles unas fotos para ilustrar la absorción de agua en todo el grano. El agua no puede penetrar realmente en las capas internas del salvado, por lo que debe pasar por el endospermo, por el germen o por la micropila del grano de trigo. El paso de mezclado es crítico porque el grano de trigo realmente absorbe el agua casi inmediatamente durante el proceso de adición de agua y puede aumentar y hincharse hasta un 8% en los primeros 40 minutos de adición de agua, porque las células tubulares en realidad absorben el agua y la distribuyen a través de las capas internas del grano. Esto nos lleva al último paso del proceso de acondicionamiento. De la mezcladora, el trigo va a los tanques de reposo para mantener el trigo durante este proceso. Y como ya hemos comentado, la cantidad de tiempo necesaria para reposo depende de la clase y del acondicionamiento. Esto nos lleva a la última pregunta que nos hacen a menudo. ¿Cuánto tiempo precisamos de reposo de tiempo para llegar a condiciones óptimas en B1? Hemos discutido varias variables necesarias para determinar la humedad óptima y el tiempo de reposo para B1. Perdón, no tenemos sonido, ¿de acuerdo? Se interrumpió el sonido. Cuanto más duro el trigo, mayor el tiempo de reposo. El durum tiende a ser el más duro de todas las clases de trigo de Estados Unidos y puede tardar hasta 36 horas o 40 horas y múltiples etapas para llegar a la humedad óptima para B1. Es también una clase, el Hard Red Spring es también una clase de trigo muy duro y vítreo en los Estados Unidos y puede tardar entre 24 y 36 horas y de nuevo múltiples etapas para llegar al nivel óptimo de humedad. Hard Red Winter, aunque es un trigo duro, puede reposar en tan solo 12 horas. En la mayoría de los casos son necesarias 24 horas para llegar al contenido óptimo de humedad y conseguir que el agua se distribuya completamente en el grano. Las clases de trigo más blando, como el Soft White y el Soft Red Winter, tienden a tener un reposo a una humedad más baja y también tienen un endospermo que absorbe el agua mucho más rápido. El tiempo óptimo para los trigos más blandos puede ser de tan solo 6 a 8 horas.
¿Cuál es el impacto de un tiempo de reposo demasiado corto? Si el trigo no está bien acondicionado y el reposo es demasiado corto, puede resultar en una harina granulosa o arenosa. Esto también puede dar lugar a un mayor contenido de cenizas o un menor valor de color de la harina terminada para el cliente. Un reposo corto también puede aumentar el daño al almidón, provocando que los granos de almidón absorban más agua y que haya menos agua disponible para el desarrollo del gluten durante el proceso de mezclado. Para la molienda, un reposo demasiado corto hace que el trigo más duro llegue al molino y aumente el consumo de energía necesaria para triturar y moler la harina. Un reposo demasiado corto puede provocar que haya más agua libre en la superficie del grano de trigo, causando más atascos y problemas de funcionamiento en todo el molino. También puede causar más desgaste en los rodillos al tener simplemente un trigo demasiado duro que llega a los rodillos de B1, B2 y siguientes, causando simplemente un desgaste excesivo de los rodillos. Y además, como hemos mencionado, la harina es muy higroscópica, así que el reposo demasiado corto puede resultar en una harina más seca y el aumento de la absorción de humedad durante el almacenamiento, lo cual reduce la estabilidad del producto. Así que ahora ustedes se preguntan, ¿puedo realmente dejar reposar el trigo durante demasiado tiempo? Bueno, la respuesta es que sí. Aunque el trigo es muy resistente al reposo, en algún momento se puede mantener el trigo en los tanques durante demasiado tiempo. Una vez que el agua se distribuye completamente por el grano de trigo, la capa exterior del salvado puede tender a secarse. Esto puede provocar una mayor cantidad de cenizas y menor color en el producto final. También puede ocurrir que el endospermo se vuelva ligeramente pegajoso al sobrehidratarse. Esto puede dar lugar a una disminución del rendimiento del tamiz y menor extracción de harina en el proceso de molienda. Ahora se preguntan cómo puedo determinar el tiempo óptimo de reposo y la humedad óptima del trigo para que el trigo condicionado esté adecuado en B1. Hemos hablado de varios factores diferentes que entran en el juego. El primero y más importante es que los objetivos de la harina acabada están directamente correlacionados con la humedad del trigo en B1. Si su molino está ubicado en un ambiente cálido y seco, necesitará tener una humedad más alta en B1 para permitir la evaporación y el secado del producto a lo largo del proceso. Y si el molino está en un ambiente húmedo, su pérdida de humedad a lo largo del proceso de molienda será menor, lo que se traduce en una humedad objetivo en B1 más baja para conseguir la misma humedad de la harina terminada como lo haría en un clima más seco. Una forma de determinar el tiempo de reposo óptimo es monitorear la humedad de su harina en sus tamices B1 y B2. La harina que sale de B1 y B2 debe estar muy cerca de su objetivo de humedad de harina que llega a B1. Si el objetivo de humedad en B1 es del 16%, la harina que sale del tamiz debe estar muy cerca del 16%. Si la humedad de la harina es significativamente más baja, si la humedad en B1 es significativamente más baja que la humedad objetivo, no está permitiendo suficiente tiempo de reposo para que el trigo se hidrate completamente, o no está dejando el tiempo suficiente para que el agua se absorba completamente en el centro del grano de trigo, lo que resulta en una harina con baja humedad en B1. Vamos a tratar de resumir lo discutido en este primer seminario. Sabemos que el acondicionamiento óptimo es fundamental para la consistencia de la calidad de la harina y el funcionamiento eficaz y eficiente de nuestro molino. Sabemos que el nivel de humedad de la harina terminada está directamente correlacionado con el nivel de humedad de trigo que tenemos en B1. Sabemos que el nivel de humedad de la harina terminada es fundamental para nuestros clientes y para los panificadores porque les permite optimizar su proceso de producción, maximizando la cantidad de agua que pueden añadir
para facilitar la producción de productos de alta calidad para sus clientes. Y lo mismo se puede decir de nosotros como molineros. Queremos maximizar la humedad de nuestro producto en B1 para tener un proceso de molienda más eficiente y maximizar la rentabilidad de nuestra empresa al producir una harina de más alta calidad. Sabemos que las especificaciones pueden provenir del cliente o en algunos casos de la normativa gubernamental y están entre el 13 y el 14% de humedad para la harina terminada. Desde el punto de vista económico, sabemos que el molino debe intentar acercarse lo más posible a la especificación de humedad máxima sin pasarse. La consistencia y el acondicionamiento maximizarán la extracción de harina, permitiendo al molino producir la harina de mayor calidad sin pasar el contenido máximo de humedad permitido a nuestros clientes. Ahora tenemos una mejor comprensión de cómo el acondicionamiento óptimo nos ayuda a maximizar nuestra rentabilidad como empresa y optimizar la calidad de la harina que producimos para nuestros clientes. En las siguientes presentaciones de este año, profundizaremos en cómo el acondicionamiento óptimo nos ayuda a maximizar el valor y la utilización del trigo de baja humedad, permitiéndonos tener una mayor rentabilidad y mayor calidad de harina para nuestros clientes. Y también hablaremos sobre cómo el acondicionamiento óptimo influye en la uniformidad y el tamaño de las partículas durante el proceso de molienda. Quisiera agradecerles por su atención y espero que les haya resultado útil a medida que trabajamos juntos para crear valor para sus clientes y su empresa utilizando el mejor trigo de los Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Primero, sé que hay mucha gente que está asistiendo a nuestros seminarios por primera vez. Queremos primero darles la bienvenida y también agradecerles la confianza depositada en US WIC. En esta serie de seminarios, a diferencia del año pasado, vamos a partir desde la fundación de la molinería. Y en este caso, el tema que hemos tratado de acondicionado de trigo, lo encontramos sumamente importante, dado que el trigo americano, el trigo de los Estados Unidos, es el origen que contiene menor humedad de todos los proveedores de la región. Y por ende, para poder sacar el mejor provecho y la mejor rentabilidad de los trigos de los Estados Unidos, tenemos que partir por hacer un muy buen acondicionado. No sé si hay alguna pregunta. En nuestro panel está nuestro experto molinero Andrés Saturno, quien con mucho gusto podrá responder las dudas que puedan tener. Pueden abrir sus cámaras si fuera posible o enviarnos las preguntas por el chat como mejor les acomode. Muchísimas gracias a todos. Vale, veo la consulta de Hernán Silva. ¿Cómo aplicar los tiempos de acondicionado para obtener sémola? Ok. Si es obtener sémola de durum, lo más recomendable es manejar tiempos los más largos posibles, como recomendaba Mark. El detalle está en que en nuestra región la pasta normalmente no es hecha con durum y es hecha muy poco, vamos a decirlo así. Y al utilizar trigos panaderos, la recomendación sería utilizar humedades por debajo de lo recomendado en las láminas de presentación. Slides. ¿Por qué digo esto? Porque al utilizar humedades más bajas,
Lo que sucede es que vamos a tratar de obtener sémolas de tamaños intermedios y grandes, que en las líneas actuales de pasta son más utilizadas que las de gran tamaño. Eso con respecto a la pregunta de Hernán, igual con gusto podemos reunirnos un poco más para avanzar un poco más, pero veo varias preguntas, disculpe. Los trigos han cambiado con el cambio climático, hay que llevarlos a 17 de humedad para obtener 14. José, sinceramente creo que la cantidad de la humedad en T1 a 17% es un poco alta, pero es normal utilizarla en momentos en que estás trabajando con mucha temperatura alta y es recomendable, sí, para llegar al 14% de humedad. Y para obtener 14% de humedad en la harina, ¿sí? Una consulta, discúlpame Andrés que te interrumpa. Lo que yo tengo entendido, sin ser un molinero profesional, es que la humedad que se pierde dentro del molino, del proceso de molienda, debiera estar cercano a un 1.5% de humedad. Sí, normalmente es entre 1 y 1.5, pero lo que sucede en este caso es que se pierde más humedad por las temperaturas altas del ambiente y en los sistemas de transporte neumático se pierde un poco más y llega a ser 2, 2.5, no más que eso. Por eso normalmente se recomienda 16,5, ¿sí? Y cuando trabajas con un ambiente de verdad con muy alta temperatura, ¿sí? Y también con molinos con bastante edad, ¿sí? Correcto, correcto. Y ahí un poco contestándole a José Manso desde mi esquina, efectivamente el cambio climático ha hecho que las cosechas varíen mucho, no solamente en humedad, sino también en proteína, ¿no? Cuando hay una sequía en el campo, como la que estamos viviendo hoy día en el trigo de invierno, de la cual solamente el 30% del trigo de invierno de los Estados Unidos presenta condiciones buenas a excelentes. Cuando vemos esta situación particular desde el punto de vista agronómico, la planta va a tratar de entregar o de entregar su potencial genético en diferentes factores, por ejemplo, proteína, y vamos a tener una cosecha de mayor proteína y de menor humedad, ¿no? Eso ustedes lo pueden revisar, lo pueden consultar y es información que la US WIT publica periódicamente. Lo más importante para mí, José y todos los participantes, es que los trigos de los Estados Unidos no se pueden acondicionar de la misma forma que trigos de otros orígenes. ¿Por qué? Porque vamos a dejar parte de la utilidad que está reflejada en la humedad de la harina sobre la mesa. Eso es desde el punto de vista económico como lo vemos nosotros. Gracias, Andrés. Seguimos con las preguntas. Sí. Gracias, Miguel. La otra pregunta que veo, si tenemos mezcla de diferentes variedades de trigo. Importante, no deben ser variedades, sino clases, porque variedades son todas las que componen una clase. Para acondicionar un mayor tiempo de reposo, garantiza que sea más homogénea. Sí, obviamente, si estás utilizando trigos panaderos, si son variedades de trigo panaderas, variedades de trigo fuertes,
no hay problema de ir a dar un tiempo de reposo mayor. Yo diría no pasar de las 24 horas. Lo digo para trigos de proteína intermedia, 10,5, 11. Porque el problema es que si exageras o sobrepasas ese tiempo de reposo, va a ser superior la humedad en el afrecho. En el afrecho, y vas a tener problemas después con el afrecho para manejarlo. Correcto. Andresito, complementando un poquito tu comentario acertado, explicar un poco a nuestros amigos que quizá atienden por primera vez, Estados Unidos produce 6 diferentes clases de trigo, ¿no? Tenemos Hard Red Winter, Soft Red Winter, Hard Red Spring, tenemos Hard White, tenemos Soft White y tenemos Durum. Hay algunas clases que tienen subclases, como por ejemplo el trigo de primavera y el trigo Soft White. Lo más importante, como mencionó Andrés, es hablar cuando hablamos de una clase de trigo puede tener muchas variedades, pero las diferentes clases en los Estados Unidos se clasifican por 3 factores principalmente. Se clasifican por el color de su cáscara, por la dureza del grano y por la época de siembra. Esas son las 3 características básicas de una clase de trigo. Y como Andrés mencionaba, desde mi vereda también, que no es molinera, lo que yo he podido apreciar cuando uno mezcla diferentes tipos de trigo y acondiciona, siempre voy a penalizar a alguno de los dos. O voy a subacondicionar uno o voy a sobreacondicionar otro. Y eso, a mi juicio, lo que la experiencia me ha dicho con el tiempo, es que esa decisión la voy a tomar en base a el mayor trigo que esté dentro de la mezcla, ¿no? Por ejemplo, si el mayor trigo que tengo dentro de la mezcla tiene una humedad muy baja, obviamente voy a tener que considerar eso para poder tomar decisiones de los tiempos de reposo. Gracias, Andresito. No sé si tenemos otras preguntas. Ok. Gracias, Miguel. En cuanto a la siguiente pregunta, dice, gustaría de saber cuánto porcentaje perdemos de humedad después de agregar agua en una región con una humedad relativa del aire más baja del 30%. Disculpen que tardo un poco, estoy tratando de manejar los tiempos con los traductores. La meta de este 30%, es decir, de humedad del ambiente, el problema genera un problema más que todo en los transportes. Cuando transportamos neumáticamente esta harina y cuando almacenamos la harina durante mucho tiempo. En cambio, dentro del proceso de molienda, por lo menos hasta en mi experiencia, no he tenido la necesidad, o por lo menos hasta lo que he escuchado hasta el momento, de agregar más agua de la recomendada. El tiempo de reposo normalmente se mantiene. ¿Por qué? Porque siempre la humedad del ambiente y el trigo van a estar discutiendo o peleando por ese agua. Pero eso ocurre, es decir, en nuestro análisis, eso ocurre cuando nosotros estamos pensando en cualquier otro material.
Porque el trigo en los primeros 20 segundos hasta el minuto, cuando mucho, ya pasa la primera capa de afrecho. El agua. Exacto. Al pasar la primera capa de afrecho, de ahí en adelante, es muy difícil que haya una lucha entre el ambiente y el trigo. El tiempo de reposo es más para que desde esa capa hasta el centro del trigo sea uniforme la humedad. Listo. Eso sería con respecto a esa pregunta. Voy a buscar otra que veo. ¿Cómo podemos determinar parte del proceso de acondicionamiento? Es equivocado. ¿Tiempo de reposo o cantidad de agua? En todo proceso, yo siempre recomiendo manejar una variable, no las dos. Cuando manejamos la cantidad de agua, solamente es verificar si es un acondicionador automático, si es un sistema automático, colocarlo manual, medir y ver si de verdad está entregando la cantidad de agua adecuada, si el sistema de control de válvulas está funcionando bien, y si el sistema de medición de humedad por microondas está funcionando también bien. Normalmente se acumula mucho polvo en estas microondas, algo que he comentado varias veces. Y eso genera un error de medición. Después de corregir todo el sistema de agua, ahí puedes manejar los tiempos de reposo. Ronnie, ¿cuánta humedad máximo se puede absorber el trigo con un primer rociado? Con un primer acondicionado o un primer rociado. Acondicionado, exacto. Lo que sucede es que depende mucho del equipo, obviamente, pero naturalmente el trigo no absorbe más de 4% de agua en un solo paso. Eso es lo que naturalmente el trigo absorbe. Si nosotros incrementamos este mezclado y le damos un poco de temperatura, ahí se puede agregar un poco más de agua, que es la técnica de estos humidificadores intensivos. No creo, por lo menos mi opinión es no pasar del 4,5 en una sola etapa. Tratar de hacer, si es 7% que necesitas agregar o 6% que necesitas agregar, hacerlo en 2 etapas. Correcto, Andresito, y complementando un poquito lo que conversas, nosotros tenemos trigos principalmente del Pacífico que vienen con humedades muy bajas. A Sudamérica hemos visto este año, el año 2021, trigos del Pacífico noroeste, tanto trigos de primavera como trigos suaves, y en el caso del soft white, es un trigo que puede llegar hasta con menos de 10% de humedad, ¿no? Entonces, como Andrés menciona, si nosotros necesitamos llegar a 15,5 o a 16 para pasar por la primera rotura, tenemos que tener contemplado hacer el proceso acondicionado en 2 pasos. ¿Es así, Andrés? Sí. Álvaro pregunta si el trigo llega con 12,8. ¿Se necesita hacer 2 acondicionados o 1?
Yo siempre recomiendo el 70-30, como lo mencionas. Pero si no cuentan con 2 equipos, no hay ningún problema de hacer todo al 100% en una sola etapa. Porque si te fijas, son solo 4% que necesitas agregar de agua, que es lo que hace, es lo que absorbe el trigo naturalmente en una sola etapa. ¿Okay? Entonces, si pueden hacerlo en 2 etapas, buenísimo. Si no, hacerlo en una sin problema. El agua influye en el acondicionado. Y me imagino que la dureza. Si están hablando de la dureza del agua, sí. Perdón, Andrés, hay 2 preguntas antes de la que estás leyendo de si el tipo de agua influye en el acondicionado. José Manso pregunta, acá llega con 10% de humedad al TSS. Que era un comentario, no sé a qué se refiere con TSS. Y después Álvaro Javier también comenta que les llega Harriet Winter con una humedad de 12.8. Ahí yo me atrevería a aventurarme y comentarle de que la humedad es una especificación dentro del contrato y hay una referencia que uno puede usar el reporte de calidad de cosecha de los Estados Unidos y ver, por ejemplo, si es un Harriet Winter que está siendo exportado por el Golfo de México, nos metemos a la sección de donde se reflejan los números del trigo exportado por el Golfo de México y podemos ver un promedio de humedades. Y de acuerdo a esto, la sugerencia de la US WIP es tratar de negociar con el proveedor para poder llevar mis compras a una humedad promedio de la cosecha. Es decir, si fue un año muy seco, el que vamos a vivir ahora, a mí me parece muy alto 12.8 para comprar. Bueno, si lo comparamos con un trigo canadiense, el trigo canadiense llega con 13.5 hasta 14% de humedad. Pero todo va a depender de la cosecha particular de cada una de las temporadas que enfrente el trigo en los Estados Unidos. Gracias, Andrés. Sí, el de 12.8 era complementario al de 2 etapas del proceso de acondicionado. Perfecto. El de José Manso no lo vi, que dice acá llega con 10% de humedad. Y del TSS, José, si puedes agregar un poco más, no sé qué quiere decir con esa abreviación. A trigo sucio seco. Trigo sucio seco. Uy, imagínate. Si llega a 10% trigo sucio seco, normalmente es un poquito más en trigo limpio. Igual es 10,5 solamente, no va a ser más que eso. Y 10,5 sí es recomendable hacer, si es un trigo durum, hacer más, por lo menos 2 etapas, hasta 3 etapas de acondicionado. De nuevo, en las líneas de pasta y molinos con más de 40 o 50 años, que es lo que yo he trabajado normalmente. Pero si son molinos nuevos y líneas de pasta nuevas, conozco muchas empresas que trabajan humedades más bajas. Y con esas humedades bajas de 15,5 a la entrada del T1, les va muy bien porque utilizan no solamente sémolas de gran tamaño, sino semolinas, o sémolas finas. Sí. Álvaro, ya, gracias. Ok. Bueno, el logo, ustedes saben si tienen una referencia del Vibronet.
No, es decir, sí conozco la tecnología, pero no la he utilizado y no puedo dar mucha recomendación o no del equipo. Sí puedo darte alguna referencia con algún compañero que tenga más experiencia con él y te puedo dar más información, pero ahorita no te puedo decir si es recomendable o no, porque no he tenido ninguna experiencia personal con él. Exactamente. A mayor humedad del trigo, menor o mayor generación de sémolas en las primeras roturas. ¿Incide en la distribución de tamaño de sémolas de sarmiento? Sí, completamente. Menor humedad en T1, vas a tener mayor partículas pequeñas o mayor generación de sémolas pequeñas. En T1, sí. Si utilizas mayor humedad, vas a obtener mayor cantidad de células, pero de mayor tamaño. Y no va a ser mayor cantidad. Normalmente va a ser un poco menos. Parece que alguien había levantado la mano, no sé si... Ya no veo más preguntas. No sé si alguien más quiere, igual si alguien quiere hablar. ¿Tú la puedes dejar que ella prenda su micrófono para hacer la consulta, Clau? Ximena, estás habilitada para poder abrir tu micrófono y hacernos la consulta. Ximena. Al parecer... Y es la que había levantado la mano. Bueno, Ximena, si nos escuchas, nos puedes enviar las preguntas después por interno y con mucho gusto podemos contestarlas. Andrés, muchas gracias por todas las aclaraciones. La verdad que valoramos mucho tu apoyo. Y para cerrar, quería comentarle a nuestros participantes, porque sé que hay muchos que conocen a la US WIT, pero varios también que para nosotros son caras nuevas, y comentarles, US WIT Associates es una empresa sin fines de lucro que representa a los productores de trigo de los Estados Unidos en diferentes partes del mundo. Nuestra oficina en Santiago de Chile atiende todo Sudamérica, desde Colombia hasta Brasil, y nosotros damos apoyo a los clientes en diferentes áreas. Damos apoyo en el área comercial para estar seguros que los clientes compran los trigos que necesitan y que también hacen las mejores especificaciones de acuerdo a cada cosecha para obtener el mejor retorno en su compra. Y por otro lado, tenemos un servicio completo de servicio técnico liderado por nuestro gerente técnico Andrés Saturno, en el cual nuestra función es colaborar con todos los compradores de trigo de los Estados Unidos, como mencioné al principio, para asegurarnos de que obtengan el mejor provecho y el mejor retorno de nuestros trigos en sus diferentes procesos para las diferentes harinas y productos finales en las cuales estas se usan, ¿no? Nos pueden contactar los que están interesados en recibir información de precios de trigos. Claudia Gómez, que es nuestra especialista de mercado senior, ella publica semanalmente un reporte de trigo en donde incluye noticias relevantes para los que estén interesados en complementar su conocimiento del mercado del trigo. Y también enviamos en forma mensual un resumen del reporte
de demanda y abastecimiento que publica el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Así que quería agradecerles nuevamente, muchísimas gracias por su participación, y si no tenemos ninguna otra consulta, damos por terminada nuestro primer webinar del ciclo técnico que tenemos programado para este año con el equipo técnico de nuestros clientes. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día, y no sé, Andrés, si tú querías hacer algún comentario adicional. Algo muy corto, solo que estamos completamente a la orden. De verdad, no duden en escribirnos, en llamarnos. Con el laboratorio que tenemos actualmente podemos apoyarlos con mucha información. Y en este caso específico del acondicionado es algo que sé que va a ser muy útil en nuestra región conocer a más y más, porque estamos cada vez recibiendo trigos más secos por los problemas en las diferentes cosechas, los diferentes orígenes, no solamente de Estados Unidos. Y gracias, Andrés. Justo vi algunas preguntas adicionales y yo me atrevo a contestarlas. El señor Augusto Miguel Ángel, ¿Chile sigue utilizando trigo soft? Sí, el mercado chileno es uno de los mercados que más trigo soft utiliza en las mezclas panaderas, y aproximadamente un 30% de la mezcla de una harina panadera corresponde a un trigo soft, ¿no? Eso es en Chile. Sabemos que en otros mercados el uso de trigos de mayor proteína también es más recurrente, pero pasando nuestro aviso, y algo que hemos venido trabajando hace varios años ya con la industria molinera regional, es que el trigo de invierno americano, a pesar de tener menor proteína, hablando particularmente del Harred Winter, en cantidades que van desde un 20 a un 50% en la mezcla, puedo lograr realmente mejoras importantes en la performance panadera a comparación de utilizar 100% trigo de primavera canadiense, por ejemplo, ¿no? Bajamos la proteína, sin embargo, en las pruebas que hemos hecho, en la mayoría de los casos no penalizamos absorción, y más bien lo que le sumamos a la mezcla es una mejor tolerancia a la fermentación y una mejor tolerancia al manipuleo, dado las características alveográficas que presenta nuestro trigo Harred Winter y también la calidad de la proteína este. Muchísimas gracias.